El trabajo en la educación familiar. No se concibe una educación soviética correcta que no sea una educación para el trabajo. El trabajo ha sido siempre fundamental en el hombre para asegurar su bienestar y su cultura. En nuestro país ha dejado de ser objeto de explotación para convertirse en motivo de honor, de gloria, de valor, de heroísmo. Somos un estado de trabajadores y nuestra Constitución establece: el que no trabaja no come. Por eso el trabajo debe ser también uno de los elementos básicos de la educación. Intentaremos analizar detalladamente el sentido y la importancia de la educación del trabajo en la familia. Primero, los padres deben recordar ante todo que el hijo será miembro de una sociedad de trabajadores y que su desempeño en esa sociedad y su valor como ciudadano dependerán exclusivamente del grado de su participación en el trabajo social, de su capacitación para el mismo. Su bienestar y su nivel material de vida también dependerán de su contribución al trabajo social. Nuestra Constitución dice: de cada uno según su capacidad, a cada uno según su trabajo. Sabemos que por naturaleza todos los individuos poseen aptitudes para el trabajo aproximadamente iguales, pero en la vida real unos trabajan mejor que otros, mientras algunos solo son capaces de realizar tareas muy simples, otros las pueden efectuar más complejas, y por consiguiente de más valor. Estas distintas capacidades de trabajo no son innatas, se forman en el curso de la vida y en especial durante la juventud. De esto se deduce que la educación no es solamente la preparación de un ciudadano bueno o malo, sino también la preparación de su futuro nivel de vida, de su bienestar. Segundo, se puede trabajar por necesidad vital. En la historia humana el trabajo tuvo casi siempre un carácter coactivo, de esfuerzo penoso, necesario para no perecer de hambre. Desde los tiempos antiguos el hombre lucha para liberarse del trabajo opresivo y convertirse en fuerza creadora, sin poder lograrlo en las condiciones de explotación y de desigualdad clasista. En el Estado soviético todo trabajo debe tener la categoría de una actividad creadora, puesto que en su totalidad está dirigido a la creación de la riqueza social y a acrecentar la cultura del país de los trabajadores. De ahí que uno de los objetivos de la educación sea la formación del hábito del trabajo creador. Esta forma del esfuerzo humano solo es posible cuando se realiza con amor, cuando el hombre siente el placer de la creación y comprende su utilidad y necesidad, cuando el esfuerzo se convierte en la forma fundamental de expresión de su personalidad y de su talento. Ello es posible solamente cuando se ha arraigado un hábito en ese sentido, cuando ningún esfuerzo o tarea resulta penoso, a condición de que tenga un sentido. El trabajo no puede ser creador entre hombres que temen el esfuerzo, que no quieren sentir sudor en la frente y piensan cómo desembarazarse cuanto antes de una tarea para empezar otra, que les parecerá grata solo hasta el momento en que la comienzan. Tercero, no es solo la capacitación del trabajador la que se va gestando en la concatenación de esfuerzos, sino también la preparación del compañero, por cuanto simultáneamente se forman relaciones correctas con los semejantes, se opera una formación moral. El hombre que a cada paso trata de eludir el esfuerzo, que se limita a mirar cómo trabajan los demás y a aprovechar sus frutos, es considerado como el más inmoral de la sociedad soviética. Por el contrario, los esfuerzos del trabajo en común, el trabajo colectivo, la ayuda a cada individuo y su independencia constante en la producción originan relaciones correctas, que no consisten solamente en que cada uno dedica su energía a la sociedad, sino que al mismo tiempo exige lo propio de los demás y no quiere tolerar a su lado a parásitos. Es la participación en la labor colectiva la que permite a cada hombre mantener relaciones moralmente correctas con sus semejantes. Afecto y amistad fraternal con el hombre laborioso, indignación y repudio hacia el holgazán que elude el trabajo. Cuarto, sería falso creer que en la educación del trabajo se desarrollan únicamente los músculos, la vista, el tacto, la destreza manual. El desarrollo físico producido por el esfuerzo muscular tiene sin duda una gran importancia y constituye un elemento de valor indispensable en la cultura física, pero su utilidad principal se pone en evidencia en el desarrollo psíquico y espiritual del individuo. Ese desenvolvimiento espiritual, originado por un trabajo armónico, debe constituir la cualidad que distinga al ciudadano de una sociedad sin clases del ciudadano de una sociedad clasista. Quinto, es indispensable señalar todavía otra particularidad, a la que desgraciadamente se atribuye poca importancia entre nosotros. El trabajo no solo tiene importancia social y económica, sino también un gran valor en la vida privada. Bien sabemos cuanto más alegres y felices viven los hombres capaces y serenos,
los que trabajan con éxito, los que saben dominar y gobernar las cosas, y como, el contrario, siempre nos inspiran lástima los que se arredran ante el menor obstáculo, los que no saben bastarse a sí mismos, los que si no reciben ayuda viven en la incomodidad, en la suciedad, en el desorden. Los padres deben reflexionar sobre cada una de las cuestiones que señalamos. Verán confirmada a cada paso, en su vida y en la de sus amigos, la gran importancia de la educación del trabajo. En la tarea de educar a sus hijos no deben olvidar nunca este aspecto. Es difícil proporcionar a los hijos una educación profesional en el seno de la familia. Esta carece de los recursos necesarios para proporcionar una calificación profesional, la que, en cambio, se obtiene en las organizaciones del Estado, escuela, fábrica, administración, universidad. En otro tiempo era la familia la que se encargaba de capacitar a los hijos. Si el padre era zapatero, el hijo tenía que aprender el mismo oficio; si carpintero, el hijo debía hacerse carpintero. Y las hijas, como es sabido, eran preparadas para ser amas de casa, sin que siquiera aspirasen a otra cosa. Ahora es el Estado el que se preocupa de la capacitación profesional de los futuros ciudadanos; con este fin posee numerosos institutos generosamente provistos. Ello no obstante, los padres no deben pensar que la educación familiar no tiene ninguna relación con la profesional. Es precisamente la preparación familiar la que tiene mayor importancia en la calificación futura del individuo. El niño que haya recibido en el seno de la familia una correcta educación laboral, emprenderá luego con mayores perspectivas de éxito su preparación especializada. Y los niños que no hayan recibido ninguna educación del trabajo en su hogar no podrán lograr ninguna calificación, sufrirán frecuentes fracasos y serán malos trabajadores, si los establecimientos estatales no logran corregirlos. Los padres no deben creer que entendemos por trabajo solamente el esfuerzo físico, el trabajo muscular. Con el desarrollo de la producción mecánica, el trabajo físico pierde poco a poco la gravitación que tenía antes en la vida social. El gobierno soviético se esfuerza por suprimir completamente el trabajo físico pesado. Así vemos que en la construcción de edificios los ladrillos son alcanzados por máquinas, el transporte manual disminuye cada vez más. En nuestras fábricas, sobre todo en las construidas después de la Revolución, el trabajo físico pesado ha desaparecido por completo. El hombre dispone cada vez en mayor abundancia de inmensas fuerzas físicas organizadas; lo que se exige, y en forma creciente, es capacidad intelectual y no física, organización, atención, cálculo, inventiva, habilidad. El movimiento estajanovista, una de las manifestaciones más destacadas de nuestro país, no representa la movilización de las fuerzas físicas de la clase obrera, sino justamente una movilización creadora de sus fuerzas morales, liberadas de la opresión por la gran revolución socialista. El verdadero estajanovista no confía principalmente en sus músculos, sino que organiza el material y los instrumentos, nuevos implementos y nuevos métodos de trabajo. Que los padres no lo olviden, su deber no es educar la fuerza del trabajo bruto, sino formar estajanovistas, hombres de trabajo socialista y de resultados socialistas. En la educación soviética no hay diferencias fundamentales entre el trabajo físico y el trabajo intelectual. La organización del esfuerzo, su faz verdaderamente humana, son aspectos tan importantes en uno como en otro. Si confiamos a un niño una sola cosa para hacer, siempre la misma, solo trabajo físico que no exige de él más que un gasto de energía muscular, su valor pedagógico será muy reducido, aunque no totalmente inútil. El niño se habituará al esfuerzo, tomará parte en el trabajo social, se educará normalmente trabajando como todo el mundo, pero no será una educación laboral estajanovista si no le agregamos tareas interesantes en forma organizada. En el tema que consideramos es importante el siguiente aspecto del método. Se le asigna al niño una tarea que debe llevar a cabo aplicando un procedimiento determinado, cuya duración no debe estar forzosamente limitada al breve intervalo de un día o dos. Puede ser prolongada y proseguir durante meses o años. Lo que importa es dejar al niño libertad en la elección de los medios y cierta responsabilidad por la ejecución de la tarea y por su calidad. Será poco provechoso si se le dice al niño: «He aquí un plumero, quita el polvo de esta pieza y hazlo en tal o cual forma». Mucho más acertado es confiarle el cuidado de mantener limpia una habitación durante un periodo prolongado, dejándole decidir por sí mismo cómo ha de hacerlo. En el primer caso no le habríamos propuesto sino una tarea puramente muscular, en el segundo le planteamos un problema de organización,
por ende una cuestión más elevada y útil. De suerte que cuanto más complejo e independiente sea el problema, tanto mejor será, en el sentido pedagógico. No todos lo tienen en cuenta. Hay quienes confían a su hijo una determinada tarea, pero se pierden en los pequeños detalles, les mandan hacer algunas diligencias simples cuando sería de mayor valor confiarles una tarea continuada, como, por ejemplo, cuidar de que en la casa no falte jabón o pasta dentífrica. La participación del niño en las tareas familiares debe comenzar antes de iniciarse con el juego. Se le confiará la responsabilidad de cuidar sus juguetes, de limpiar y tener en orden el sitio donde se guardan y el lugar donde juega. El trabajo debe ser propuesto en líneas generales, todo debe estar limpio, los útiles en orden, los juguetes libres de polvo. Desde luego que se le pueden indicar algunos procedimientos, pero en general es mejor que él mismo descubra que hace falta un trapo para la limpieza, que debe pedírselo a la madre, que debe conservarlo en buenas condiciones, etc. También debe estar a su cargo la reparación de los juguetes en la medida en que pueda hacerlo, a cuyo efecto se pondrán a su disposición los materiales necesarios. Con el transcurso del tiempo las tareas adquieren más carácter de trabajo que de juego y se hacen más complejas. Enumeramos algunos aspectos del trabajo infantil, dejando a cada familia el cuidado de modificar o extender la lista según las condiciones de vida y la edad de los niños. 1. Regar las plantas. 2. Quitar el polvo de algunos muebles. 3. Preparar la mesa. 4. Llenar saleros y pimenteros. 5. Cuidar el escritorio del padre. 6. Ocuparse del cuidado de la biblioteca familiar y tener los libros en orden. 7. Recibir los periódicos y ponerlos en su lugar, separando los viejos. 8. Alimentar al perro o al gato. 9. Limpiar el cuarto de baño, comprar jabón, dentífrico y las hojas de afeitar para el padre. 10. Encargarse del arreglo de una habitación o de algún rincón. 11. Coser los botones de su ropa y tener en orden los elementos necesarios. 12. Responsabilizarse del orden en el aparador. 13. Cepillar las ropas del hermanito o del padre. 14. Adornar el cuarto con retratos, postales o reproducciones. 15. Cuando hay una huerta, hacerse cargo de la siembra, el cuidado y la cosecha de una parte. 16. Cuidar de que en la casa haya siempre flores. 17. Atender el teléfono y tener al día la libreta de direcciones. 18. Tener un plano de los itinerarios de los medios de transporte y marcar en él los lugares a que los familiares viajan con más frecuencia. 19. Los niños mayores pueden ocuparse de organizar las salidas familiares a espectáculos, proveerse de programas y adquirir las localidades. 20. Tener en el mayor orden el botiquín doméstico cuidando de que no falte lo indispensable. 21. Mantener la casa libre de insectos. 22. Ayudar a la madre o a la hermana en los quehaceres domésticos. Cada familia encontrará otras ocupaciones parecidas, más o menos entretenidas y accesibles al niño. Es obvio que el programa de labor no debe ser excesivo, pero conviene que no haya una diferencia demasiado grande entre el cúmulo de tareas domésticas de los padres y el de los hijos. Cuando en la casa hay personas de servicio, los niños se acostumbran a confiar en el trabajo de aquellos en circunstancias en que podrían bastarse a sí mismos. Los padres deben vigilar este aspecto y procurar que nadie realice las tareas que el niño puede y debe llevar a cabo por sus propios medios. Al asignarse la labor en el ambiente familiar es necesario tener en cuenta la tarea escolar del niño, que es más importante, para evitar se vea frente a obligaciones excesivas. La tarea escolar tiene preferencia y los niños deben comprender que con ella no cumplen únicamente una función personal sino también una función social, de cuyo éxito responden ante los padres y ante el Estado. Pero sería erróneo enaltecer solamente el trabajo escolar y desestimar cualquier otro. La dedicación exclusiva al trabajo escolar no es conveniente porque despierta en los niños un desdén total por la vida y el trabajo del grupo familiar. La atmósfera colectivista debe respirarse siempre en la familia y traducirse con la mayor frecuencia posible en la ayuda mutua de sus integrantes. ¿Cómo se puede y se debe provocar en el niño el esfuerzo de trabajo? En las más variadas formas, en la primera infancia hay que valerse de los recursos apropiados para sugerir y enseñar muchas cosas al niño, pero en general la fórmula ideal consiste en que aquel señale por propia iniciativa la necesidad de realizar una tarea, en vista de que la madre o el padre no tienen tiempo para hacerla, y colabore espontáneamente.
Educar la buena voluntad para el trabajo y la atención a las necesidades del grupo familiar es educar un verdadero ciudadano soviético. Ocurre a menudo que el niño, por inexperiencia o deficiente orientación, no se da cuenta de ciertas características de algún trabajo. Entonces es necesario señalárselo con habilidad, ayudarle a que se oriente en el problema y tomar parte en su solución. A menudo, la mejor manera de hacerlo es despertar un interés técnico por el trabajo, siempre que no se abuse de este procedimiento. El niño debe acostumbrarse también a efectuar tareas que no le interesan mucho y que a primera vista le resultan poco agradables. La educación debe propender a que el factor que impulsa al trabajo no sea su carácter entretenido, sino su utilidad, la necesidad de realizarlo. Esa educación será eficaz cuando se llegue al punto que el niño ejecute tareas desagradables pacientemente, sin quejas. En tal caso, paralelamente con su crecimiento adquirirá una sensibilidad tal que el trabajo menos grato llegará a proporcionarle placer si comprende su utilidad social. Cuando la necesidad o el interés no sean suficientes para despertar en el niño el deseo de realizar una labor, se recurrirá a la petición. Esta forma de dirigirse al niño se distingue de las otras en que le deja entera libertad de elección, para lo cual se formulará de modo que el pequeño crea que cumple la tarea por su propia voluntad, sin ninguna presión. Se le debe decir algo así como: tengo algo que pedirte, aunque es difícil y tú tienes bastantes cosas que hacer, pero... La petición es la mejor y más suave manera de proceder, mas no se debe abusar de ella. Es recomendable cuando se está seguro de que el niño lo hará con gusto. Cuando se abriga duda al respecto, conviene recurrir a la orden común, impartida tranquilamente, de modo simple y concreto. Cuando se sabe alternar hábilmente órdenes y peticiones desde el principio, y sobre todo cuando se logra estimular la iniciativa personal del niño, habituándolo a sentir la necesidad del trabajo y a ejecutarlo de buen grado, se pueden dar las órdenes con suavidad. Pero si hubo negligencia en la educación, surgirá la necesidad de emplear la coerción para que el niño cumpla su tarea. La coerción puede tener diferentes formas, desde la simple repetición de una orden hasta la reiteración imperiosa y exigente. En ningún caso se debe recurrir a la coacción física, pues es la menos útil de todas y no despierta más que disgusto por la tarea. Una de las cosas que más preocupa a los padres es saber cómo deben tratar al niño perezoso. Debemos advertir que la pereza o el disgusto por el esfuerzo físico raras veces es fruto de un mal estado de salud, de debilidad física o de falta de energía. Si así fuera, lo mejor será recurrir a un médico. Pero en la mayoría de los casos la pereza no se debe sino a un mal hábito, a que los padres no desarrollan la energía del niño desde la más tierna infancia, no lo acostumbran a sobreponerse a las dificultades, no despiertan su interés por las tareas domésticas y no lo habitúan al trabajo ni a las satisfacciones que proporciona. No hay más que un medio de lucha contra la pereza, atraer progresivamente al niño hacia la actividad despertando lentamente su interés por el trabajo. Al mismo tiempo debe lucharse también contra otros defectos. Hay niños que cumplen sus tareas, cualesquiera que sean, sin entusiasmo, sin interés, sin satisfacción y sin pensar en lo que están haciendo. Solo trabajan para evitar enojos y reproches. Es un trabajo que recuerda a menudo el esfuerzo de un animal de carga. Los trabajadores de ese tipo suelen perder el control de su labor y se habitúan a prescindir de toda crítica. Luego se convierten en objetos de explotación y trabajan para todos, incluso para sujetos que no hacen nada. El gobierno soviético no puede favorecer semejante sumisión casi animal, fruto principalmente de una carencia total de conceptos morales sobre el trabajo propio y el de los demás. Es verdad que nuestro sistema de producción no deja lugar a la explotación del hombre por el hombre, pero existen muchos aficionados capaces de explotar el trabajo del prójimo en el ambiente familiar, en la vida diaria. Nuestra educación debe lograr en forma categórica que no haya en nuestra sociedad individuos que puedan ser explotados y que ningún apetito de explotación pueda desarrollarse en el propio ambiente familiar. Los padres deben cuidar de que los hijos mayores no exploten a los menores y de que no haya ninguna desigualdad en la división de las tareas, permitiendo únicamente la ayuda mutua. Nos falta decir algunas palabras acerca de la calidad del trabajo. Se trata de una cuestión muy seria y que merece mucha atención. La calidad está condicionada por las posibilidades físicas e intelectuales del niño, y hay que tener en cuenta su falta de experiencia y de capacidad física para realizar una labor perfecta en todos sus aspectos.
Cuando realiza un trabajo deficiente no hay que avergonzarlo o censurarlo. Se le debe decir simple y serenamente que el trabajo no es satisfactorio, que debe transformarlo, corregirlo o rehacerlo. Tampoco debe hacerse el trabajo por él. Solo en algunos casos raros los padres pueden terminar lo que está fuera de las posibilidades infantiles, corrigiendo así los errores en que incurrieron al indicar la tarea. Estamos absolutamente contra las recompensas y el castigo. Cualquiera que sea la índole del trabajo y el esfuerzo necesario para su cumplimiento, debe producir al niño satisfacción y alegría. Reconocer que su trabajo está bien hecho es el mejor premio. Elogiar su inventiva, su espíritu de empresa, sus métodos de trabajo, su capacidad para esforzarse, es también recompensarlo. Pero no debe abusarse de las aprobaciones verbales, particularmente de las felicitaciones delante de amigos y relaciones de los padres. Menos aún se debe castigar al niño por un trabajo mal hecho o inconcluso. Lo más importante en este caso es conseguir que pese a ello el trabajo sea terminado. Economía familiar. Cada familia tiene su economía. A diferencia de lo que pasa en la sociedad burguesa, el patrimonio de nuestra familia proviene exclusivamente de un trabajo que no puede perseguir fines de explotación humana, y puede acrecerse únicamente por el aumento de los salarios de sus miembros y no porque se dediquen al lucro. Este patrimonio se compone de cosas de uso personal, con exclusión de todo medio de producción, que en nuestro país es de propiedad social. En la sociedad burguesa la familia rica invierte parte de su patrimonio en medios de producción para explotar el trabajo alquilado, con miras a aumentar la producción y enriquecerse más. Entre nosotros esto es imposible. El enriquecimiento de nuestra familia se traduce simplemente en que vive mejor y más feliz, que adquiere más objetos de uso personal y satisface más necesidades. Es natural que toda familia aspire a mejorar su vida mediante el aumento de sus recursos, pero no lo hace explotando en forma rapaz a otros seres humanos, sino por medio de la participación activa de sus miembros en la vida y el trabajo de todo el pueblo soviético. Su patrimonio no depende solo de sus propios esfuerzos, sino de los logros de todo el país, de sus triunfos y éxitos en el frente económico y cultural. El niño es un miembro de la familia y partícipe, por lo tanto, de su economía, partícipe también en cierta medida de toda la economía soviética. Su educación en el campo económico debe tender a capacitarlo para su desempeño fecundo en el terreno familiar y estatal. Para los educadores de la sociedad burguesa este objetivo no existe. Allí el hombre se interesa solo por su enriquecimiento personal, la economía estatal ocupa un lugar poco importante en la masa de unidades económicas privadas. Entre nosotros todo hombre debe participar en forma obligatoria en la economía estatal, y cuanto más preparación tenga para ello, más provecho aportará a toda la sociedad soviética y a sí mismo. Es necesario comprender bien este problema y meditarlo de cuando en cuando para analizar periódicamente los métodos educativos correspondientes a través de un concepto político claro de los fines de la educación. Hay quien piensa que el proceso formativo se opera solamente cuando se conversa con los niños, o cuando se los orienta en el juego o en sus relaciones con los demás. Desde luego que estas actividades reportan una gran utilidad pedagógica, pero el provecho será insignificante si no se educa al niño en el campo económico, puesto que en el futuro no deberá ser solamente un hombre honesto y bueno, sino también un administrador soviético honesto y constructivo. La economía familiar ofrece campo propicio para educar muchos rasgos del carácter del futuro ciudadano administrador. En la breve charla de hoy no es posible enumerar todas esas particularidades. Nos referiremos a las principales. Mediante la conducción correcta de la economía familiar se educa el colectivismo, la honestidad, la previsión, el cuidado, el sentido de responsabilidad, la capacidad de orientarse y la capacidad operativa. Analizaremos cada uno de estos aspectos. Colectivismo. En sentido nato, colectivismo significa solidaridad del hombre con la sociedad. Su antítesis es el individualismo. A causa de una atención deficiente de los padres, en algunas familias se forman individualistas. Si el niño ignora hasta la juventud la fuente de los recursos familiares, si se acostumbra a satisfacer solamente sus necesidades y no advierte las de los demás, si no vincula su familia con toda la sociedad, si crece como un consumidor ávido, es porque fue objeto de una educación individualista, que más tarde ocasionará mucho daño a toda la sociedad y a él mismo. Esto suele ocurrir porque los padres no tienen conciencia clara del problema y se preocupan solo de que al niño no le falte nada,
que esté bien alimentado, bien vestido y provisto de juguetes y satisfacciones. Proceden así por su gran bondad y amor, se privan de muchas cosas indispensables sin que el hijo lo sepa, con el resultado de que aquél cree que es un ser privilegiado y que su voluntad es ley para sus padres. Desconoce por completo en qué consiste el trabajo de sus padres, las dificultades de los mismos y la importancia y utilidad que reporta a la sociedad. Con tanta más razón nada sabe respecto del trabajo de los demás. Solo conoce sus propios deseos y su satisfacción. Una educación semejante es muy incorrecta y las primeras víctimas de ella son los padres. En nuestro país la única educación correcta es la del colectivismo, y es necesario dirigirla con toda conciencia y regularidad. Para ello recomendamos lo que sigue. 1. El niño debe saber cuanto antes dónde trabajan sus padres, en qué consiste su trabajo, cuáles son sus dificultades y resultados, la índole de la producción y su valor social. Los padres deben vincularlo con algunos compañeros de trabajo y colaboradores y hacerle conocer sus méritos. Cuando se han formado una opinión desfavorable de alguien, no deben revelarla a los hijos. En general, el niño debe comprender cuanto antes que el dinero ganado por los padres no es solamente un cómodo elemento adquisitivo, sino que es el fruto de un trabajo social intenso y útil. Los padres deben explicar estas cosas al niño en forma sencilla. De acuerdo con la edad y en forma clara y asequible a su comprensión, se le explicarán los objetivos y los logros de otras empresas de la Unión Soviética. Es útil también hacerle ver la fábrica y explicarle el proceso de producción. Cuando la madre se ocupa únicamente de quehaceres domésticos, el niño debe conocer y respetar esa labor y comprender que exige esfuerzos y preocupaciones. 2. El niño debe conocer cuanto antes el presupuesto familiar y el salario de los padres. Lejos de ocultarle el plan financiero de la familia, es necesario atraerlo a la dilucidación de sus problemas. Es necesario que conozca las necesidades de los padres y aprenda a moderarse en la satisfacción de algunas propias para proveer mejor las de los otros miembros de la familia. En particular debe tener conocimiento de problemas como la adquisición de vajilla, muebles, radio, libros, diarios, etc. 3. Cuando la situación económica de la familia es floreciente, hay que evitar que el niño se jacte de ello ante los demás, que se envanezca por su ropa o vivienda. Debe comprender que el simple hecho de poseer riqueza no puede servir de base al orgullo. Cuando el presupuesto familiar es holgado, es preferible invertir el dinero en la satisfacción de necesidades comunes que en satisfacer necesidades secundarias del niño, es mejor comprar libros que un traje superfluo. Pero cuando la situación económica de la familia es precaria, hay que evitar que el niño envidie otras. Debe saber que en la lucha entusiasta por el progreso hay más dignidad que en la mera posesión de dinero. Son circunstancias en las que se debe educar la paciencia, la aspiración a un futuro mejor, que es accesible para todos en nuestro país, la condescendencia mutua y una alegre disposición a compartir con el amigo. Los padres nunca deben quejarse en presencia del niño, y deben mostrarse optimistas y alegres, confiados siempre en el futuro y empeñados en el mejoramiento de la economía familiar. Cada mejora real debe ser señalada y subrayada. Honestidad. La honestidad no cae del cielo, se adquiere por la educación en familia. También puede formarse en ella la deshonestidad, todo depende del método educativo. ¿Qué es la honestidad? Es la actitud sincera, abierta. La deshonestidad es ocultación, insinceridad. Si el niño desea una manzana y lo manifiesta abiertamente, es honesto. Si oculta ese deseo y trata de apoderarse de la manzana sin que nadie lo vea, incurre en una deshonestidad. Si la madre le da esa fruta a escondidas de los otros niños, aun tratándose de extraños, con su actitud de ocultar las cosas inculca la deshonestidad. La actitud de ocultar las cosas en el ambiente familiar, guardar en secreto algo, comer en los rincones, esconder manjares, son todos hechos que engendran la deshonestidad. Solo a una edad mayor el niño aprenderá a distinguir el secreto útil, o sea, lo que se debe ocultar por razones valederas, y, en general, lo que constituye una vivencia personal. En la primera infancia, cuanto menos secretos tenga el niño y más franco sea, tanto mejor será para su educación. La honestidad es un problema educativo de primordial importancia y hay que dedicarle una atención cuidadosa. No es necesario ocultarle al niño las cosas, sino habituarlo a no tomar nada sin pedirlo. Se puede dejar deliberadamente cosas tentadoras a la vista para que se acostumbre a verlas tranquilamente, sin desearlas con avidez.
Esta actitud tranquila hacia las cosas accesibles debe formarse desde muy temprano. Al mismo tiempo, hay que cuidar que haya orden, que cada cosa esté en su lugar, que se sepa qué hay en la casa y dónde está. Cuando hay desorden, se desarrolla en forma espontánea una actitud arbitraria hacia las cosas y el niño hace con ellas lo que quiere, sin decírselo a nadie, y se habitúa en esa forma a una conducta deshonesta. Si se le encarga que compre algo, se debe verificar la compra y la vuelta, y hacerlo hasta tanto arraiguen en él sólidas normas de honestidad. Este control debe ser hecho en forma discreta para que el niño no piense que se duda de él. Nuevamente llamamos la atención de los padres sobre la necesidad de inculcar honestidad desde la más tierna infancia. En este sentido, todos los errores que se cometen hasta los 5 años son de muy difícil corrección. Previsión. Los objetos que integran el patrimonio familiar envejecen y deben ser reemplazados por otros nuevos, en cuya adquisición se invierte cierta cantidad de dinero. El niño lo ve y es necesario que desde los primeros años se habitúe a usar las cosas en forma racional. Un buen ecónomo debe prever siempre cuáles son las cosas que empiezan a inutilizarse, evitar su desgaste prematuro y repararlas a tiempo, y comprar únicamente lo que sea efectivamente necesario y no lo que haya visto por casualidad en la feria o en cualquier otra parte. Estas son las cuestiones que integran el sector de la previsión. Sin embargo, hay que cuidarse del exceso de previsión, porque en algunos casos hace olvidar todo lo restante y produce preocupaciones innecesarias, cosa que no debe sucederle al ecónomo soviético. Nuestra previsión debe ser tranquila y estar basada en un cálculo racional, hecho con la debida anticipación, y en la capacidad de elegir lo necesario y descartar lo superfluo. Pero el principal rasgo de la previsión soviética consiste en que nada tiene que ver con la codicia. La previsión soviética se distingue de la voracidad acumulativa de la familia burguesa. Es importante que el niño se habitúe a tener más cuidado con las cosas de los otros miembros de la familia que con las propias, en particular con los objetos de uso familiar común. En la previsión está implicado el principio de la planificación. El niño debe acostumbrarse a ella desde pequeño. Periódicamente se le hará participar en la deliberación familiar sobre las nuevas necesidades y emitir su opinión sobre la forma de proveerlas. Por ejemplo, cuando el niño sabe que el diván está gastado, que es necesario repararlo o cambiarlo y que todos concuerdan en este punto, coordinará con anticipación sus necesidades personales con esa necesidad general y será el primero en recordársela a los padres. En todos los casos conviene inculcarle el hábito de poner atención en los detalles importantes y en la interdependencia de estos. Ocurre a veces que un objeto valioso puede deteriorarse por falta de algún elemento que parece insignificante para su conservación, eso se evita cuando se ha puesto atención en los detalles. Cuidado. Es una forma especial de la previsión, y la diferencia estriba en que esta última se manifiesta más en el pensamiento, en las concepciones, mientras que aquel es una cuestión de costumbre. Se puede ser previsor y carecer al mismo tiempo de la costumbre de ser cuidadoso, en lo que debe educarse al niño cuanto antes. Hay que enseñar al niño desde pequeño a que coma sin manchar el mantel o el traje, y a que use los objetos sin ensuciarlos ni romperlos. No obstante las múltiples dificultades con que tropieza para formar esas costumbres, hay que empeñarse en lograrlas. No hay enseñanza que valga en esta materia si no existe la costumbre, que solo se adquiere mediante mucha ejercitación. Si el niño al correr en la habitación derribó una silla, no se le debe endilgar todo un discurso al respecto, sino decirle: es probable que puedas pasar sin hacer caer la silla. Prueba a hacerlo, magnífico. Lo haces muy bien. Si, por ejemplo, un niño de 7 años ensució o rompió el traje, hay que darle otro y decirle: ahí tienes otro traje. Está limpio. Veremos cómo está después de una semana. Es necesario infundir en el niño el deseo de ser siempre cuidadoso, acostumbrarlo, por ejemplo, en forma tal a usar los zapatos limpios que se sienta inhibido de ponérselos sucios. Particular cuidado se debe tener también con las cosas de los demás, en especial con las de uso social. Por eso nunca debe permitirse al niño que sea negligente con los objetos de la calle, del parque, del teatro. Responsabilidad. No consiste en el temor al castigo, sino en el sentimiento de incomodidad que se experimenta cuando se tiene la culpa del deterioro o destrucción de una cosa. En sentido lato,
es incomodidad o inhibición que se siente para realizar un acto que está en pugna con la moral soviética. Esta es la responsabilidad que debemos formar en el ciudadano soviético, y por ello no se debe castigar al niño por el deterioro de las cosas o amenazarlo con castigos, sino procurar que vea el daño ocasionado por su actitud negligente y que se arrepienta de ella. Desde luego, hay que explicarle todos los defectos de la negligencia, pero es más útil si lo siente por su propia experiencia. Si ha roto, por ejemplo, un juguete, no se debe tirar y apresurarse a comprarle otro, al contrario, importa que durante algún tiempo lo tenga a la vista y vea la necesidad de repararlo. Conviene que los padres conversen sobre esa reparación, para que el niño vea la preocupación que les ocasionó y que el interés de sus padres por el juguete es mayor que el suyo propio. Después de hecho el arreglo, es útil que el padre o la madre digan en tono de broma: ahora está bien, pero ¿te lo damos o no? ¿Serás nuevamente descuidado y lo romperás otra vez? En tales casos el niño empieza a comprender que sus actos producen efectos desagradables y surge en él una sensación espontánea de responsabilidad. A medida que transcurre el tiempo, esa responsabilidad espontánea debe convertirse en un hábito y ser obligatoria. Si más tarde el niño demuestra una negligencia francamente inadmisible, ya no corresponde un tono de broma para provocar la sensación de responsabilidad, sino exigir con el tono más serio un mayor orden, usando incluso una expresión como: esto ya es inadmisible. Trata de que no ocurra en lo sucesivo. Es particularmente importante inculcarle responsabilidad en los casos en que no están en juego los intereses de los demás miembros de la familia o intereses sociales. Ello no es difícil cuando existe en la familia un ambiente colectivo correcto. Capacidad de orientación. Es un requisito esencial para formar un buen administrador. Consiste fundamentalmente en la capacidad de ver y comprender todos los detalles relativos a un caso dado. Por ejemplo, mientras se trabaja no hay que olvidar que detrás y al lado hay también hombres ocupados en alguna tarea. La orientación es imposible si se tiene la costumbre de percibir solo lo que está a la vista, y no ver ni sentir lo que ocurre alrededor. Es una capacidad muy importante en la actividad económica. Al hacer algo, el niño no debe olvidar sus tareas restantes y la labor de los demás. Cuando juega debe tener presente que está rodeado de cosas que hay que cuidar, al cumplir un mandato, que debe volver con puntualidad y realizar luego una tarea personal o familiar. Para formar esa capacidad es útil encomendar al niño más de una diligencia, que sea una tarea condicional o combinada. Citaremos algunos ejemplos sencillos. Pon en orden la biblioteca y mientras tanto ordena los libros por autores. Compra arenques, pero si en el almacén hay buen gobio, no compres arenques y trae gobio. La capacidad de orientación se forma con la ejercitación constante en tareas económicas y en el conocimiento de todos los detalles y peculiaridades de la economía. Capacidad operativa. Es necesaria para realizar tareas económicas prolongadas, que excedan los límites de una diligencia breve. Ya desde los 7 u 8 años, y a veces antes, se puede encargar al niño que cuide al hermano menor, riegue las plantas, mantenga en orden los libros, alimente al gato. Una cuestión particularmente importante es la de los gastos. Recomendamos insistentemente a cada familia que se dé al niño cierta autonomía en sus gastos personales, y en algunos casos, también en los familiares. Para ello hay que entregarle una o varias veces al mes determinadas sumas de dinero con una asignación precisa de los distintos gastos, cuya lista estará en relación con la edad del niño y los recursos de la familia. Por ejemplo, a un muchacho de 14 años se le puede confeccionar la siguiente: gastos de tranvía, compra de cuadernos, jabón y dentífrico para la familia, gastos de cine para él y el hermano menor. Será más amplia e implicará más responsabilidad en relación con la edad del niño. Es importante conocer la forma en que se cumplen las diligencias y si el niño abusa o no de su libertad para gastar, o la aprovecha más para sus satisfacciones personales que para el destino asignado. A veces el niño puede equivocarse a causa de un error en la suma fijada, pero ocurre también que no siempre encara su derecho y sus posibilidades con suficiente seriedad. En este caso basta con explicarle sus errores y aconsejarle su corrección. Pero de todos modos no se le debe fastidiar con comprobaciones constantes y, menos aún, con una permanente desconfianza. Lo que importa es saber cómo procede en estas actividades. Hemos terminado el examen de las principales particularidades de la economía familiar.
Los padres encontrarán en su experiencia muchos y variados ejercicios para una acertada educación económica de sus hijos. Deben recordar que al formar a un administrador honesto y eficiente forman al mismo tiempo un buen ciudadano. Es importante que la economía doméstica se organice en forma colectivista, tranquila y disciplinada, que no haya nerviosismo ni refunfuños, y que impere el mejor ánimo posible y una aspiración solidaria a mejorar la vida familiar. Resumamos la conferencia de hoy. La actividad económica de la familia es un escenario importantísimo para el trabajo educativo. En ella se forma el colectivismo, o sea, una solidaridad real del hombre con el trabajo y con los intereses de los demás y los intereses sociales. El colectivismo se desarrolla acercando al niño a las condiciones de trabajo de los padres, haciéndolo participar en la confección del presupuesto familiar, con sobriedad en tiempos de abundancia y con dignidad en época de estrechez. La honestidad, o sea, una actitud abierta y sincera hacia los hombres y las cosas. La previsión, o sea, la atención constante de las necesidades familiares y del plan para satisfacerlas. El cuidado, o sea, la costumbre de conservar las cosas. La responsabilidad, o sea, el sentimiento de culpa e incomodidad en caso de deterioro o destrucción de una cosa, o de haber cometido un acto contrario a la moral soviética. La capacidad de orientación, o sea, la capacidad de enfocar un conjunto de elementos y problemas. La capacidad operativa, o sea, la capacidad de distribuir el tiempo y el trabajo. Toda la economía familiar debe ser colectivista y desenvolverse en tono tranquilo y sin nerviosismo. Educación de hábitos culturales. Incurren en un craso error los padres que piensan que la formación cultural es una obligación que incumbe solamente a la escuela y a la sociedad, y que la familia nada puede hacer en ese sentido. Todos conocemos familias que dedican mucha atención a la alimentación del niño, a su vestimenta y juegos, y están convencidas de que en la edad preescolar no debe hacer otra cosa que jugar, acopiar fuerza y salud y que solo en la escuela se pondrá en contacto con la cultura. En realidad, la familia no solo está obligada a comenzar la formación cultural lo antes posible, sino que dispone con ese fin de muchas posibilidades que deben utilizar en la mejor forma. No se trata de un problema difícil, siempre que los padres no crean que su obligación pedagógica se reduce a formar hábitos culturales en el niño y que podrán cumplirlas sin cultivarse ellos mismos. Cuando los padres no leen diarios ni libros, nunca concurren al teatro o al cine, no se interesan por las exposiciones y museos, les resultará muy difícil dirigir la formación cultural de sus hijos. En este caso, por más que se empeñen, habrá en su actitud mucho de insincero y artificioso, que el niño notará, lo que le hará pensar que no se trata de una cuestión importante. A la inversa, en la familia en que los padres hacen una vida cultural activa, en que el diario y el libro constituyen una necesidad, en que los problemas del teatro y del cine interesan a todos, la formación cultural tendrá lugar incluso cuando pareciera que los padres ni piensan en ella. No se debe inferir de ahí que la formación de hábitos culturales puede producirse espontáneamente, que es esta la mejor forma de lograrlos. El automatismo en esta materia, como en otra cualquiera, puede reportar mucho daño, por cuanto desestima los efectos de la educación y ocasiona muchos errores. El automatismo suele ser, precisamente, la causa de situaciones en que los padres empiezan a preguntarse consternados, ¿de dónde proviene eso? ¿Dónde adquirió el niño esas ideas, esos hábitos? La formación cultural es eficaz cuando se la organiza conscientemente, con un plan, con un método acertado y con control. Debe principiar cuanto antes, cuando el niño aún está lejos de la etapa de la lectura, en el periodo de su desarrollo sensorial, cuando comenzó a ver y oír con claridad y balbucear algunas palabras. Un cuento bien relatado es ya un comienzo de formación cultural. Sería muy útil que en la biblioteca de cada familia hubiera una colección de cuentos. En los últimos tiempos se han editado muchas colecciones interesantes. Desde luego que no todos pueden ser narrados tal cual, es necesario abreviarlos y adaptar su lenguaje a la comprensión infantil. Lo mismo cabe decir de los cuentos que los padres recuerdan de su niñez. Ante todo se debe prescindir de aquellos en cuya trama intervienen el diablo, brujas, ondinas o cosas por el estilo, aptos solamente para niños de una edad en que están ya bien a cubierto de esas viejas y tenebrosas invenciones y en condiciones de percibir en el cuento solamente la ficción artística, de entender que detrás de las imágenes de los diversos monstruos hay generalmente algo hostil y malévolo para el hombre.
Durante la primera infancia las imágenes malignas pueden ser percibidas por el niño como reales y orientar su imaginación hacia una mística tenebrosa, intimidatoria. Los mejores cuentos para pequeños son siempre los relativos a los animales. En el acervo literario ruso de este género existen muchos y muy buenos. Lo mismo ocurre en los demás pueblos de la URSS, todos poseen un rico caudal de cuentos. En el momento oportuno se pasará a aquellos cuyo argumento se basa en las relaciones humanas. Existen muchos relatos interesantes sobre Juan el Tonto, pero hay que evitar los que destacan la necedad humana y califican irónicamente a Juan de tonto. Como ejemplo recomendable podemos citar el hermoso cuento de Erchov, El caballito jorobado. El género es más serio cuando la trama del cuento refleja la lucha entre pobres y ricos, la lucha de clases. En este sentido recomendamos a los padres cierto cuidado, evitar los cuentos sombríos que relatan y describen la muerte de seres humanos. En general, se dará preferencia al cuento que despierte la energía y la confianza en las propias fuerzas, con un enfoque optimista de la vida, que inspire la esperanza en la victoria. La simpatía hacia los oprimidos no debe asociarse a la idea de una predestinación sin posible cambio. Los cuadros afligentes que se refieren a formas sombrías de violencia y de explotación pueden ser exhibidos solamente a los niños mayores. La observación de ilustraciones es muy útil para el desarrollo de la imaginación y de nociones amplias sobre la vida. Además de las revistas infantiles, se puede utilizar con ese objeto cualquier reproducción de cuadros, grabados o fotografías cuyo contenido sea adecuado. Son elementos que despiertan y encausan la atención hacia los distintos detalles, hacia las relaciones entre las cosas observadas y sus causas, y sugieren a los niños muchas preguntas. Estas preguntas siempre deben ser respondidas en forma comprensible para la mentalidad infantil. Si por cualquier circunstancia resulta difícil responder en forma adecuada, conviene decir, no lo comprenderás, cuando seas mayor lo sabrás. Semejantes respuestas no son perjudiciales, habitúan al niño a aquilatar sus posibilidades cuando formula preguntas y le prometen un futuro serio e interesante. Se pueden encontrar estampas de este género en distintos periódicos y en revistas. El teatro y el cine son aptos para el niño exclusivamente cuando se trata de temas especiales, destinados a la edad correspondiente. En general, tratándose de la primera infancia es mejor abstenerse del teatro y del cine, por cuanto el número de espectáculos adecuados es insignificante. Por ejemplo, la pieza del simbolista Maeterlinck El pájaro azul es inapropiada para los más pequeños. Algunos padres piensan que por tratarse de un cuento no ofrece inconvenientes. Pero en realidad se trata de una obra totalmente inaccesible para niños de corta edad y, en algunas de sus partes, incluso para los de edad mediana. La pieza es de un simbolismo complicado y tenso, las cosas y los animales poseen caracteres complejos y contiene muchas imágenes rebuscadas e irreales, terrores. La enseñanza de la lectura constituye un momento de transición importante en la tarea de formación de hábitos culturales. Por lo común esa transición se produce en la escuela y ejerce gran influencia en la vida del niño, que ingresa en el campo de la palabra impresa y del libro, a veces con desgana, superando con esfuerzo las dificultades técnicas que le plantean la letra y el proceso de la lectura. La iniciación debe realizarse con habilidad, evitando toda violencia a los niños, sin que ello signifique estimular cierta pereza que surge de la lucha con las dificultades. Conviene que los libros sean accesibles por su contenido, impresos en tipos grandes y con muchas ilustraciones. Aunque el niño no esté aún en condiciones de leerlos, son útiles, por cuanto despiertan su interés por la lectura y la aspiración a superar sus dificultades. Una vez aprendida la lectura comienza la etapa del estudio y de la adquisición de conocimientos. La escuela adquiere entonces una importancia primordial en la vida del niño, sin que ello signifique, claro está, que los padres olviden sus obligaciones y dejen todo a cargo de aquella. No olvidemos que la eficacia de todos los aspectos de la educación durante la escolaridad depende mucho de la colaboración entre el hogar y la escuela, entre los que debe haber siempre entendimiento y acción solidaria. Precisamente el clima cultural de la familia influye mucho en el trabajo escolar del niño, en la calidad y la intensidad de su estudio, en la formación de relaciones correctas con los maestros, los compañeros y toda la organización escolar. Es entonces cuando adquieren gran importancia el diario, el libro, el teatro, el cine, el museo, las exposiciones y los demás elementos de la formación cultural. Los examinaremos por separado. El diario. Aun cuando el niño no sepa leer ni escribir y solamente escuche una lectura,
el diario ya debe ocupar un lugar destacado entre sus impresiones. En todo hogar debe haber un diario, que no deben leer los padres cada uno para sí, lejos del niño. Todos contienen material apropiado para ser leído en voz alta y comentando, y aunque no lo sea especialmente para el niño, conviene hacerlo en su presencia y en forma tal que parezca que se prescinde de él. De todos modos el niño escuchará, y lo hará con tanta más atención cuanto más natural sea la actitud de los adultos. Cualquier diario contiene material relativo a sucesos internacionales, a demostraciones de los trabajadores en ocasión de festejos, episodios fronterizos, logros estajanovistas, distintos actos heroicos y valerosos, construcción y ornamentación de ciudades, nuevas leyes, etc. Cuando el niño ya sabe leer, el diario adquiere una importancia cada vez mayor. Desde luego que es muy útil cuando el niño es suscriptor del periódico de alguna organización juvenil, pero si existiera alguna dificultad para ello, no será un mal irreparable. Los diarios soviéticos están escritos en un idioma asequible a cualquier persona alfabetizada y siempre contienen algún material interesante también para el niño. Naturalmente, hay que procurar que él mismo lo lea, que se convierta para él en un elemento indispensable. Pero es también necesario el comentario familiar de lo leído, o por lo menos una conversación al respecto. Ese comentario no debe hacerse de una manera formal, consagrándole una determinada hora y, desde luego, no debe ser extenso. Es conveniente que parezca una charla libre, mejor aún si parece ocasional, surgida por casualidad con motivo de alguna cuestión doméstica o de una opinión emitida por alguien. Si no se presentan oportunidades de esa índole, se puede preguntar simplemente qué hay de interesante en el diario. Durante la adolescencia, la lectura de diarios debe ser un hábito generalizado de la cultura soviética, una manifestación de interés activo y cálido de los niños por la vida de su patria. El libro. El contacto con el libro debe comenzar también con la lectura en voz alta, actividad que debe convertirse luego en habitual en el ambiente familiar, cualquier que sea el grado de instrucción que haya alcanzado el niño. Al principio actuarán como lectores los padres, pero más adelante lo harán los niños. Siempre es útil que esa lectura no se haga especialmente para el niño, sino para el círculo familiar, con el propósito de provocar intercambios de opiniones y juicios colectivos. Estas formas de lectura orientan los gustos del niño y lo habitúan a encarar lo leído con sentido crítico. Independientemente de la lectura en voz alta, es necesario inculcar en forma gradual en el niño la afición a la lectura silenciosa. Aunque esto lo hace y dirige con preferencia a la escuela, sobre todo con los niños mayores, ello no obsta para que los padres puedan hacer mucho en ese sentido, cumpliendo los siguientes requisitos. A. Controlar la selección de las lecturas, pues aún ahora vemos muchas veces a los niños con libros cuya procedencia ignoramos. B. Saber cómo lee el niño, hay que enseñarle a que no devore en forma mecánica página tras página y sin quererlo siga solamente el interés externo del libro, el episodio anecdótico, lo que se llama la fábula. C. Habituar al niño a cuidar el libro. Muchos padres creen que la solución del problema exige un estudio especial, la preparación de un bibliógrafo. Craso error. La experiencia prueba que los lectores soviéticos saben orientarse perfectamente en la literatura y muchas veces lo hacen tan bien como los críticos literarios. De cualquier manera, siempre cabe una consulta a personas capacitadas, como los maestros bibliotecarios. Cine. En nuestro tiempo el cine es un poderoso factor educativo, tanto para los niños como para los adultos. En la Unión Soviética todas las películas se filman exclusivamente en estudios estatales, y aun en el caso de su fracaso artístico no pueden ocasionar daño al niño. En su gran mayoría sirven de excelente medio educativo. No obstante, el cine no debe brindarse a los niños en forma ilimitada y sin control. En primer término, hay que conocer la reacción anímica del niño frente al cine. Cuando este último lo absorbe apasionadamente y se convierte en el principal contenido de su vida, le hace olvidar todas sus obligaciones y el trabajo escolar, estamos frente a una situación inconveniente. El niño quiere ver todas las películas, gasta para ello todo su dinero y empieza incluso a hurtarlo en su casa con el mismo propósito. Por lo común, semejante entusiasmo trae aparejados también otros aspectos de valor negativo. El niño se acostumbra al placer pasivo, que no va más allá de una simple impresión visual, se limita a mirar, sus impresiones artísticas son superficiales, no llegan a su personalidad, no le sugieren ideas o problemas.
La utilidad de estos espectáculos es insignificante y más de una vez producen daño. Es un asunto que requiere una vigilancia constante. Recomendamos que no se permita al niño ir al cine más de 2 veces por mes. Hasta los 14 o 15 años conviene que los acompañen los padres o los hermanos mayores, así, además del control de su conducta, será provechoso para los objetivos de la lectura colectiva que hemos recomendado. Cada película será objeto de un comentario breve en la familia, tratando que el niño emita su opinión y refiera sus impresiones agradables y desagradables, y las cosas que más hayan despertado su interés. Si los padres comprueban que no repara más que en los elementos exteriores de la película, el aspecto episódico del argumento, las aventuras de los héroes, conviene sugerirle los aspectos más importantes y profundos, ya sea mediante preguntas, o simplemente emitiendo la propia opinión. En cierta medida conviene que los padres elijan las películas, para lo cual no les resultará difícil obtener previamente las referencias necesarias. Las películas cuyos temas ofrecen dificultades para la comprensión infantil deben ser evitadas, del mismo modo que las que pueden provocar reacciones inconvenientes por cualquier circunstancia. Los temas de amor y de medicina también deben evitarse cuando son prematuros. Desde luego que al hacer la elección se debe tener en cuenta el estado del niño, su trabajo en la escuela y su conducta. La postergación de la concurrencia al cine puede ser usada como sanción por mala conducta o por incumplimiento de los deberes escolares. Pero a veces también la vista de una buena película contribuye a corregir al niño en su actuación escolar y en el trabajo. Teatro. Todo lo dicho con respecto al cine puede aplicarse también al teatro, con la diferencia de que en este caso se trata con más frecuencia de temas inaccesibles para la inteligencia y la sensibilidad infantiles. Espectáculos como Otelo o Ana Karenina son completamente inadecuados para adolescentes. También debe procederse con mucho cuidado con respecto a ciertos baballets. Esa es la razón por la que se prohíbe la entrada a los espectáculos teatrales nocturnos antes de determinada edad. La elección de la pieza teatral no ofrece dificultades, por cuanto en muchas de nuestras ciudades existen salas especiales para niños, con repertorios adecuados. La asistencia a esos teatros es muy útil. La obra teatral exige atención seria y prolongada. En este sentido el teatro difiere del cine. El hecho de que la obra se represente con intervalos provoca en el espectador una atención mayor hacia las particularidades del tema y contribuye a que se haga un análisis más intenso. La concurrencia al teatro constituye en cierta medida un acontecimiento en la vida del niño, circunstancia que los padres deben aprovechar bien. La obra teatral debe ser comentada en la familia en forma más amplia que la película. Museos y exposiciones. Casi todas nuestras ciudades poseen museos o galerías. Los padres no los visitan con la debida frecuencia, no obstante tratarse de un medio educativo muy valioso. Es una actividad que exige del niño una atención seria, su aspecto puramente recreativo es insignificante, en cambio moviliza la actividad intelectual y emotiva sugiriendo ideas y provocando sentimientos intensos y profundos. Hay que procurar que las visitas a los museos no se conviertan en observaciones superficiales, rápidas, a las que nos referimos al hablar del cine. Por eso nunca se debe recorrer un museo grande en una sola visita. A la Galería Tretiakov, por ejemplo, hay que dedicarle varios días, al Museo de la Revolución, 2 o 3. Otras formas de educación cultural. Nos hemos referido a las principales formas de educación cultural, entre ellas a las que organiza el Estado. En realidad, es poco lo que tienen que inventar los padres en este sentido, basta con que utilicen en la mejor forma posible todos los bienes culturales de nuestro país. Si aprovechan en forma amplia el diario, el libro, el cine, el teatro y el museo, brindarán mucho a sus hijos en el campo del conocimiento y en materia de educación del carácter. Sin embargo, pueden agregar bastante. Las formas de educación cultural en la familia son más variadas de lo que parece a primera vista. Tomemos por ejemplo un día común de salida, ya sea en invierno o verano. El paseo a las afueras de la ciudad, el contacto con la naturaleza, con una aldea, con la gente, con temas tan magníficos como la reconstrucción, la construcción de viviendas, caminos y fábricas, son todos motivos fecundos para aprovechar el día de descanso. Se sobreentiende que esos temas no deben traducirse en conferencias o relatos interminables. Un paseo debe ser un paseo, fundamentalmente un descanso, y no se debe forzar la atención del niño y obligarlo a escuchar enseñanzas.
Su atención se detiene involuntariamente en las cosas que ve, y algunas palabras que refuercen sus impresiones procederse con mucho cuidado con respecto, aunque sean dichas en broma, alguna narración que trace un paralelo con el pasado, un relato humorístico, todo eso ejerce imperceptiblemente una influencia de gran valor educativo. El interés hacia el deporte debe ser estimulado, teniendo cuidado de que el niño no se convierta simplemente en un partidario apasionado de un deporte o de un equipo. Si se limita a concurrir con entusiasmo a todos los partidos de fútbol, conoce el nombre de todos los jugadores y sus récords, pero no participa en ningún círculo de cultura física, no patina, no esquía, no sabe en qué consiste el voleibol, su interés por el deporte es muy poco útil y más de una vez perjudicial. Lo mismo ocurre cuando demuestra interés por el ajedrez y no lo practica. Desde el punto de vista educativo importa que el niño no se limite solo a la atracción que ejerce el espectáculo deportivo, sino que se convierta en deportista de hecho, que practique un deporte. Ello se logra en forma más eficiente cuando los padres comparten esa actividad. Desde luego que esto es difícil para los padres maduros, pero los jóvenes tienen la posibilidad de hacerlo, facilitando con ello la iniciación y la práctica deportiva de sus hijos. En este sentido se puede afirmar que los padres demuestran ya cierta inclinación al deporte, pero no ocurre lo propio con las madres, no obstante la gran utilidad que su práctica reporta a las madres jóvenes. Del mismo modo puede afirmarse que nuestras niñas son menos deportistas que los muchachos, de donde surge la conveniencia de orientar a la mujer cada vez más hacia el deporte. Además de las actividades expuestas se pueden practicar también, en el seno familiar, ciertas formas de educación-cultura, como la preparación de espectáculos domésticos, la confección de un periódico mural, de una agenda diaria, la correspondencia con los amigos, la participación de los hijos en campañas políticas, en el arreglo de la casa, organización de grupos infantiles, de encuentros, juegos, paseos, etc. En todos los aspectos de la formación cultural de la familia se deben tener en cuenta tanto el contenido como la forma. En cada tarea se procurará lograr la mayor actividad, no basta con formar la capacidad de ver, de escuchar, sino también desarrollar la voluntad, la aspiración al triunfo, a superar obstáculos, el deseo de atraer a los compañeros y a los menores. Por otra parte, dentro del marco de ese método activo la actitud del niño hacia los compañeros debe ser atenta y modesta, evitando toda ostentación o jactancia. Puede ocurrir que el primer éxito en un trabajo provoque en el niño una sobreestimación de sus fuerzas, desdén por los demás, la costumbre de los triunfos rápidos, que puede traducirse en el futuro en incapacidad para superar dificultades prolongadas. De ahí que sea siempre útil que los padres tracen al niño un plan para el futuro inmediato y lo interesen en su realización, que vigilarán en forma discreta. Ese plan puede comprender los distintos aspectos de la formación cultural a que nos hemos referido. En las distintas actividades de la formación cultural conviene cuidar muy especialmente que no empiece a predominar en el niño el interés por la simple distracción, por pasar el tiempo. Claro está que cada iniciación cultural debe proporcionarle un placer, más el éxito será real si se consigue combinar ese placer con el mayor provecho educativo posible. Esto requiere una inventiva que está dentro de las posibilidades de la mayoría de los padres, con tal de que mediten suficientemente lo que al respecto hemos dicho. Hasta en la lectura de diarios se pueden introducir muchos elementos interesantes y entretenidos para el niño. Se le puede incitar, por ejemplo, a que reúna recortes sobre determinados temas, enseñarle cómo se confecciona un mapa doméstico con la demarcación de todos sus límites. Más tarde se pueden confeccionar álbumes y colecciones de recortes de periódicos y de dibujos de revistas referentes a determinados temas. Valiéndose de distintos métodos, el trabajo cultural en la familia puede convertirse en muy interesante y valioso desde el punto de vista educativo. Pero es siempre necesario que en todo tema cultural, en cualquier cuestión, padres y niños recuerden al pueblo soviético y nuestra construcción socialista. La actividad cultural debe orientarse constantemente hacia la actividad política. El niño debe sentirse cada vez más ciudadano de nuestro país, conocer las hazañas de sus héroes, saber quiénes son sus enemigos, y saber también a quién debe consagrar su vida cultural consciente. Educación sexual. La educación sexual es considerada como uno de los problemas pedagógicos más difíciles. En efecto, ninguna cuestión ha sido tan confundida ni fue objeto de tantas opiniones incorrectas. Sin embargo, en la práctica no es tan difícil,
y en muchas familias se resuelve en forma sencilla, sin vacilaciones mortificantes. Se convierte en difícil cuando se la enfoca por separado, desvinculada del conjunto de los demás problemas educativos, atribuyéndole una importancia excesiva. La educación sexual no ofrece dificultades cuando los padres tienen un concepto definido de sus objetivos y saben, por lo tanto, ver con claridad la forma de lograrlos. Al llegar a cierta edad, todo ser humano tiene vida sexual. Es un aspecto común a la mayoría de los seres vivos. La vida sexual del hombre difiere sustancialmente de la del animal, y en esa diferencia estriba el objetivo de la educación sexual. El animal siente la necesidad de la vida sexual en la medida en que ella tiende a la procreación, y prácticamente no es susceptible de corrupción. El hombre, en cambio, busca el placer sexual independientemente del deseo de procreación, tendencia que suele adquirir formas muy desordenadas y moralmente reprobables, lo que ocasiona su propia desgracia y perjudica a los demás. El hombre ha recorrido una larga historia de desarrollo, evolucionando no solo como tipo zoológico, sino también como ser social. Durante ese proceso se han elaborado ideales humanos sobre muchos aspectos de la moral, entre ellos los relativos a las relaciones sexuales. En la sociedad clasista, esos ideales se violan en interés de las clases gobernantes. Dichas violaciones se observan en la estructura de la familia, en la situación de la mujer y en la autoridad despótica del hombre. En algunos países existe una verdadera compraventa de mujeres. Conocemos muchas formas históricas de la poligamia en que la mujer era considerada simplemente como un objeto de placer para el hombre. Existe el fenómeno degradante de la prostitución en que el hombre compra temporariamente la caricia femenina. Conocemos, por último, los marcos coercitivos de la familia en que el hombre y la mujer están constreñidos a vivir juntos, aun en contra de su voluntad. La Revolución Socialista de Octubre liquidó esos resabios deformes de la sociedad clasista. Destruyó las cadenas de la convivencia forzada y liberó a la mujer de muchos escarnios que le infería el hombre. Solo después de la Revolución de Octubre la vida sexual humana se aproxima a los ideales con que desde antiguo soñaba la humanidad. No faltó quien interpretara mal esa nueva libertad, creyendo que la vida sexual puede consistir en un cambio desordenado de parejas conyugales, en el llamado amor libre. En una sociedad bien organizada socialista, semejante práctica de la vida sexual conduce necesariamente a un simplismo de relaciones indigna del hombre, a la vulgaridad, a vivencias penosas, a desgracias, a la destrucción de la familia y a la orfandad de los niños. En su vida sexual, lo mismo que en sus demás aspectos, el hombre no debe olvidar que es un miembro de la sociedad, ciudadano de su país y participante en la construcción socialista. Por ello, en todas sus actitudes, tanto hacia la mujer como hacia el hombre, no deben olvidar las exigencias de la moral comunista, que custodia siempre los intereses de toda la sociedad y exige de cada ciudadano el cumplimiento de normas definidas también en la esfera sexual. La educación de los niños se encauzará de modo que su futura conducta no esté reñida con dicha moral. ¿Qué exige la moral comunista en materia de vida sexual? Exige que la vida sexual de cada hombre y de cada mujer esté en armonía constante con las dos expresiones tan importantes de la vida humana como son la familia y el amor. Considera como normal y moralmente justificada solo la vida sexual que se basa en el amor recíproco y que se manifiesta en el matrimonio, o sea, en la unión civil pública y abierta del hombre y de la mujer y cuyos fines son la felicidad humana y la procreación y educación de los hijos. De ahí surgen claramente los objetivos de la educación sexual, configurar la formación espiritual del niño de modo que en el futuro considere al amor como un sentimiento profundo y serio, y que lo realice en procura de su felicidad y placer dentro del marco de la familia. En consecuencia, al considerar la educación del futuro sentimiento sexual de nuestro niño, debemos, en propiedad, referimos a su formación emocional en materia de amor y a su educación como futuro hombre de familia. Enfocada desde cualquier otro punto de vista, la educación sexual será dañina y antisocial. Todo padre debe tener un concepto claro, y formularse el propósito consiguiente, de que el futuro ciudadano que está educando puede lograr la felicidad solamente en el amor familiar, única forma en que debe buscar también las alegrías de la vida sexual. Si no se plantean esos fines, o no logran realizarlos, sus hijos serán desordenados en la vida sexual, sufrirán toda clase de dramas y desgracias, y su vida será sucia y perjudicial para la sociedad. La educación sexual correcta, al igual que cualquier otro aspecto de la formación del carácter,
es fundamentalmente el efecto de una buena organización familiar, con la que el padre sabe orientar en forma constructiva, paso a paso, permanentemente, el desarrollo de un hombre soviético auténtico. Los factores decisivos en materia de amor y vida familiar están constituidos por la personalidad moral y política del individuo, su desarrollo general, su capacidad de trabajo, honestidad, aptitudes, su lealtad al país y el amor a la sociedad. En consecuencia, se puede afirmar que la vida sexual del futuro hombre se educa siempre, a cada paso, incluso cuando los padres o los educadores no piensan en ella. El viejo proverbio, la pereza es la madre de todos los vicios, refleja muy bien esa ley general. Pero los vicios tienen más de una madre, no solo la pereza, sino cualquier desviación de la conducta social conduce inevitablemente a una conducta viciosa en la sociedad y a una vida sexual desordenada. Por eso, lo decisivo en materia de educación sexual es el conjunto del trabajo educativo, la totalidad de sus aspectos y no algunos procedimientos aislados considerados como especiales. Cuando se inculca al niño la honestidad, la sinceridad, la rectitud, la costumbre de la limpieza, la veracidad, el respeto a los demás, el amor a la patria, la lealtad a las ideas de la revolución socialista, cuando se le capacita para el trabajo, al mismo tiempo se desenvuelve también su educación en el aspecto sexual. Entre todos estos factores educativos, algunos tienen una relación más directa con la educación sexual, pero todos, tomados en su conjunto, determinan en gran medida el éxito de la educación de los futuros cónyuges. Hay quien cree en la existencia de métodos y procedimientos especiales para la educación sexual y deposita grandes esperanzas en ellos, pensando que son la expresión más sabia de la pedagogía. En todo esto es necesario proceder con mucho tino y someter dichas opiniones a un examen cuidadoso, por cuanto suelen contener orientaciones erróneas. La preocupación por la educación sexual data de antiguo. Mucha gente pensó que la esfera sexual es la más importante y decisiva en la constitución física y psíquica del hombre y que toda su conducta depende del factor sexual. Los partidarios de esas tesis teóricas se empeñaban en demostrar que toda la educación de un joven, o de una joven, es en esencia una educación sexual. Muchas de esas teorías han quedado sepultadas en los libros sin llegar a la masa de lectores, pero algunas se divulgaron ampliamente y engendraron opiniones dañinas y peligrosas. Su fin primordial consistía en que el niño fuera preparado en forma racional para la vida sexual, que no viera en ella nada secreto, nada vergonzoso. Con ese objeto trataban de iniciar al niño cuanto antes en todos sus misterios, de explicarle el proceso de la procreación. Señalaban con verdadero terror a los simplotes que engañan a los niños con fábulas de cigüeñas y otros presuntos culpables de la procreación. Al hacerlo, partían de la premisa de que si al niño se le cuenta y explica todo, si de su concepción del amor sexual se elimina todo lo vergonzoso, se logrará una educación sexual correcta. Hay que encarar con mucho cuidado semejantes opiniones. Los problemas de la educación sexual deben ser enfocados con mucha calma, sin raciocinios dudosos. Cierto es que el niño pregunta con frecuencia de dónde vienen los chicos. Pero eso no basta para justificar la presunta necesidad de explicarle todo en la primera infancia. La ignorancia del niño no se limita solamente a esta cuestión. Es mucho lo que ignora también en los demás aspectos de la vida, sin embargo, no nos apresuramos a cargarlo prematuramente de conocimientos que no está en condiciones de adquirir. No explicamos a un niño de 3 años la causa del calor o del frío, o por qué se alarga o se acorta el día. Del mismo modo, no le explicamos a los 7 años la estructura de un motor aeroplano, aunque se interese por él. Todo conocimiento llega a su tiempo y no existe ningún peligro en que se le responda, aún eres pequeño, cuando seas mayor, sabrás. Por otra parte, es necesario advertir que en el niño no existe, y no puede existir, ningún interés especial en los problemas sexuales. Ese interés aparece en forma auténtica solo en la pubertad, pero ya en ese periodo no existe comúnmente para él nada misterioso en ese sentido. De ahí que no haya una necesidad premiosa de descubrir el misterio de la procreación con motivo de una pregunta casual. Son manifestaciones que no contienen aún ninguna curiosidad sexual, y el hecho de que no se le descubre el misterio no le ocasiona ningún padecimiento. Se puede eludir la respuesta con una broma o con una sonrisa, el niño olvidará la pregunta y se ocupará de otra cosa. Pero si se conversa con él de los detalles más íntimos en las relaciones entre hombre y mujer,
se incita en él la curiosidad por el problema sexual y se hace necesario después contener su imaginación prematuramente despierta. El conocimiento que se le puede impartir al respecto le es totalmente innecesario e inútil, pero, en cambio, el juego de imaginación que ha despertado puede ser el comienzo de vivencias sexuales prematuras. No se tema que el niño llegue a conocer el secreto de la procreación a través de sus compañeros y amigas y mantenga su conocimiento en reserva. Muchos aspectos de la vida forman una zona íntima, reservada, que no se debe compartir con todos y exhibir a la sociedad, y el niño debe saberlo. Solamente cuando ya se haya formado en él esa actitud hacia la vida íntima, cuando haya adquirido la costumbre del sabio silencio respecto de algunas cosas, será el momento de hablar con él de la vida sexual. Esas conversaciones deben ser estrictamente reservadas entre padre e hijo, o entre madre e hija. Serán útiles porque corresponderán al natural despertar de la vida sexual del joven, y no podrán ocasionar daño por cuanto padres e hijos estarán de acuerdo en que se trata de un tema importante, cuyo análisis es necesario por múltiples razones, que reporta una utilidad real, aunque se trate de una cuestión íntima. Esas conversaciones deben referirse a problemas de higiene sexual y en particular a la moral sexual. Al reconocer la necesidad de esas charlas en el periodo de la pubertad, no se debe sobreestimar su importancia. Hablando con propiedad, sería mejor si las realizara el médico, o si se organizaran en la escuela. Es siempre preferible que entre padres e hijos exista una atmósfera de delicadeza y de pudor, que pueden alterarse con conversaciones demasiado francas sobre temas tan difíciles. Existen otros motivos en contra de las conversaciones prematuras con los niños sobre cuestiones sexuales, los pueden conducir a un enfoque groseramente realista del problema, y engendrar el cinismo con que a veces los adultos comparten frívolamente con los demás sus vivencias sexuales más íntimas. Comúnmente esas conversaciones plantean el problema en su expresión fisiológica más estrecha y no lo dignifican con los temas del amor, que enaltece la actitud del hombre hacia la mujer y que hace que dicha actitud sea socialmente más valiosa. Quiérase o no, dichas conversaciones serán de carácter fisiológico, por cuanto no hay forma de explicar a una criatura que las relaciones sexuales son justificadas por el amor, dado que carece de todo concepto del amor. Cuando se conversa con los hijos en su debido momento sobre el problema, ya existe la posibilidad de plantearlo en el terreno del amor e infundirles el debido respeto a todas estas cuestiones, basado en un sentimiento cívico, estético y humano. Nuestros jóvenes de ambos sexos se familiarizan con los temas del amor en forma desembosada por la literatura, la vida ambiental y su experiencia social. Esos conocimientos deben servir de base a los padres para su acción educativa. La educación sexual consiste precisamente en la educación del amor, el sentimiento más grande y profundo, engalanado con la identificación en las aspiraciones y esperanzas y en la vida toda. Esa educación debe desarrollarse sin análisis demasiado realistas, en cierto modo cínicos, de los aspectos puramente fisiológicos. ¿Cómo se desarrolla esa educación? En esta materia el factor principal es el ejemplo. Un amor auténtico entre los padres, su respeto mutuo, los cuidados que se prodigan, las expresiones de ternura y cariño admisibles abiertamente, si ocurren a la vista de los hijos desde sus primeros años, sirven de medio educativo más eficaz, provocan necesariamente la atención de los niños hacia relaciones tan serias y bellas entre el hombre y la mujer. El segundo factor consiste en la educación general del sentimiento de amor. Si el niño no aprendió a querer a sus padres y hermanos, a su escuela, a su patria, si en su carácter arraigaron principios de un grosero egoísmo, es muy difícil creer que como adulto será capaz de amar honradamente a la mujer que elija. Por lo común, semejantes hombres se caracterizan por sus intensos impulsos sexuales, pero no respetan a la mujer que los atrae y menosprecian su vida espiritual, que no les despierta el menor interés. Por eso cambian con facilidad sus afectos y no están lejos de la corrupción vulgar. Naturalmente, no es un fenómeno exclusivo de los hombres, ocurre también entre las mujeres. El amor, al margen del sexo, la amistad, la experiencia del amor-amistad, vivida en la infancia, la experiencia de afectos duraderos por distintas personas, el amor a la patria, son todos sentimientos que, bien educados desde la primera infancia, constituyen el mejor método para formar la futura actitud hacia la mujer amiga, una actitud que tenga un alto valor social. Si no se logra educar una relación que tenga el carácter señalado, será muy difícil disciplinar y dominar la esfera sexual.
Por eso aconsejamos a los padres que dediquen mucha atención al problema de los sentimientos del niño hacia los demás y hacia la sociedad. Hay que procurar que tenga amigos, los padres, los hermanos, los compañeros, que sus relaciones con ellos no sean azarosas y egoístas y que los intereses de los amigos no les sean indiferentes. Conviene despertar cuanto antes el interés del niño por su ciudad o aldea, la fábrica en que trabaja su padre, y luego por todo nuestro país, su historia y sus prohombres. Desde luego que esto no se conseguirá simplemente con conversaciones. Es necesario que el niño vea muchas cosas, piense y experimente vivencias interesantes. El cine, el teatro y la literatura son medio muy adecuados para lograr esos objetivos. Una educación como la descrita será también positiva en el sentido sexual. Creará las condiciones de carácter y los rasgos de la personalidad propios del hombre colectivista, que se conducirá con moralidad también en el campo sexual. En el mismo sentido gravitará también un régimen familiar correcto. El que se haya acostumbrado al orden desde la primera infancia sin haber hecho experiencias de vida desordenada e irresponsable, se comportará en el futuro de igual manera en sus relaciones con las personas del otro sexo. Un régimen correcto influye en forma beneficiosa en la educación sexual también por otros motivos. La experiencia desordenada en este sentido comienza en muchos casos en encuentros casuales de muchachos y niñas a causa del ocio, del aburrimiento, de una desocupación incontrolada. Los padres deben saber con quién se encuentra su hijo y con qué objeto. Por último, un régimen correcto contribuye simplemente a un mayor equilibrio físico del niño, equilibrio que evita un despertar precoz de las vivencias sexuales. Acostarse y levantarse a su debido tiempo, no estar tumbado en la cama sin necesidad, contribuyen a un buen temple moral y por lo tanto a la templanza sexual. Otro factor positivo en la educación que estamos considerando lo constituye el hecho de que el niño tenga tareas y preocupaciones normales para su edad y sus posibilidades. Ya hemos hablado de esto en otras oportunidades, pero se trata de una cuestión que tiene importancia también para la educación sexual. Cierto cansancio normal y agradable al anochecer y la idea de los trabajos y obligaciones del día que surge en la mañana siguiente, son factores que crean una base valiosa para el curso normal de la imaginación y para una distribución apropiada de las energías del niño durante el día. En semejantes condiciones no aparecen en el niño tendencias físicas ni psíquicas a la vagancia ociosa, a un excesivo juego de imaginación y a los encuentros e impresiones azarosos. Los niños cuya primera infancia transcurre en un ambiente con régimen correcto y preciso comúnmente adquieren simpatía por ese régimen, se habitúan a él y se forma en ellos una actitud correcta hacia los demás. El deporte forma también parte de una educación general correcta, que se refleja inevitablemente en la esfera sexual. Las prácticas deportivas bien organizadas, especialmente el patinaje, el esquí, el remo, la gimnasia regular, aportan un gran provecho, cuya evidencia no requiere demostraciones. Todas esas medidas educativas no parecen tener relación directa con los fines de la educación sexual, pero conducen a ellos por cuanto contribuyen en forma muy eficaz a la educación del carácter e integran la experiencia física y psíquica de la juventud. Son por lo tanto recursos muy eficientes para la educación sexual. Cuando esos métodos y principios se aplican en la familia, la influencia directa de los padres sobre la juventud por medio de conversaciones se hace más fácil y efectiva. En cambio, si dichas condiciones no se cumplen, si no se educan los sentimientos de solidaridad con los demás y con la colectividad, si no se organiza el régimen y el deporte, no podrá haber conversaciones provechosas, por más ingeniosas y oportunas que sean. Esas conversaciones deben surgir a consecuencia de un caso concreto. Nunca deben realizarse por adelantado, a título de prevención, cuando la conducta del niño no da motivo para ello. Pero al mismo tiempo, la menor desviación de la norma debe ser señalada, para evitar omisiones inconvenientes y encontrarse luego frente a un hecho consumado. Podemos considerar como motivos adecuados para tales conversaciones los siguientes: las expresiones o charlas cínicas, el excesivo interés por los escándalos familiares de los demás, la actitud sospechosa y no del todo honesta hacia las parejas de enamorados, la amistad frívola con las niñas, impregnada en forma visible por el simple interés sexual, la falta de respeto a la mujer, la inclinación excesiva por los adornos, la coquetería precoz, el interés por los libros que tratan con crudeza las relaciones sexuales. A una edad mayor, esas conversaciones pueden afrontar ya con más amplitud el análisis del problema,
señalar soluciones concretas y positivas e invocar también distintos ejemplos de otros jóvenes. Tratándose de muchachos y niñas muy jóvenes, dichas pláticas deben ser breves, y se apelará a veces directamente al reproche o a la prohibición, exigiendo una conducta limpia. Más útiles aún son las referencias a distintos casos de problemas sexuales ocurridos en el ambiente y que provocan un sentimiento de repulsión y de franca condenación. Con tal motivo es útil manifestar que se espera de los hijos otro tipo de conducta, de lo que se está tan seguro que ni se habla de ello. En semejantes ocasiones no se debe decir, no procedan nunca en esta forma, es malo, conviene usar una expresión como, sé que tú no procederás en esa forma, tú no eres así. Moscú, 1937.